Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. Ya estamos de regreso, las 8 de la mañana con 38 minutos. Muchísimas gracias por continuar en este espacio informativo. Y tengo el gusto de platicar esta mañana con el maestro Juan Arturo Sabines Torres. Él es director de la Oficina Nacional para el Control de Alcohol y Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Fernanda, muy buenos días, gusto saludarle. Estuve leyendo que el Congreso de la Unión declaró el 15 de noviembre como el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Bueno, en realidad todavía no lo declara como Día Nacional, es una iniciativa, ya ha pasado por diferentes instancias en el Congreso y está próximo a que pueda aprobarse en el Pleno para que ya sea oficial que el 15 de noviembre sea el Día Nacional. Claro, ¿cuál sería el principal objetivo de este día? Básicamente la propuesta es fundamentalmente aprovechar la conmemoración de una fecha en particular para recordarle a la población, para hacer sensibilización con la población sobre los riesgos del uso nocivo del alcohol. Es decir, más que denominarlo Día Sin Alcohol, va a ser el Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol. ¿Esto qué es? En el consumo del alcohol existen evidentemente características de riesgo que deben ser tomadas en cuenta. A partir del 2013, la Cámara de Diputados modificó la Ley General de Salud y definió por primera vez de manera jurídica lo que se conoce como uso nocivo del alcohol. ¿Y qué es el uso nocivo del alcohol? Bueno, se entiende que es cuando hay un consumo de alcohol en menores, se denomina uso nocivo. Cuando hay un consumo de mujeres embarazadas, hay uso nocivo del alcohol. Cuando hay un consumo del alcohol, cuando vas a manejar o bajo la conducción de algún vehículo o de alguna maquinaria, es uso nocivo del alcohol. El tener prácticas abusivas del alcohol, lo que nosotros denominamos consumo excesivo, consumo consuetudinario, se conoce como uso nocivo del alcohol. Entonces, la idea fundamental de tener un día nacional que busca además homologarse un poco con los estándares internacionales. Aquí quisiera hacer un paréntesis, Fernanda, sí, porque el día de ayer se hablaba que era el Día Mundial Sin Alcohol. No es como tal, no hay un mandato de la OMS, no hay un acuerdo entre las partes, entre los países para que sea oficialmente el Día Mundial Sin Alcohol. No pasa como el 31 de mayo, que es el Día Mundial Sin Tabaco, y hay un lema, hay imagen, hay todo lo que se prepara al respecto de un Día Mundial. Aquí todavía no lo es, pero ya algunos países se están impulsando para que se considere el 15 de noviembre como el Día Mundial Sin Alcohol. En ese tenor, la iniciativa que se presenta en el Congreso y que está por aprobarse, busca alinearse para si en determinado momento se aprueba esto a nivel mundial, estemos en la línea. Entonces, básicamente, cuando se establecen fechas de conmemoración, la idea fundamental es aprovechar, generar jornadas, en este caso una semana completa o el mes completo, dedicarle acciones de fomento sanitario, de prevención, de información, que sensibilicen a la población en general y particularmente con énfasis en lo que estamos denominando como grupos de riesgo, que son estos que mencionaba hacia el uso nocivo del alcohol. Claro. Antes de pasar a las estadísticas nacionales, me gustaría que nos platicaras cómo inicia una adicción, cuáles son los focos rojos para darnos cuenta que ya estamos cayendo en eso. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante, Fernanda, porque es una de las preguntas que motiva en términos generales a la salud pública, que es cómo anticiparnos a una enfermedad antes de que llegue la patología. ¿Qué podemos hacer? Bueno, fundamentalmente el consumo de sustancias psicoactivas se da en una etapa temprana del desarrollo humano. Vemos cada vez con mayor preocupación que en nuestro país los jóvenes inician en edades más tempranas el consumo de sustancias psicoactivas. Una de las principales razones que motiva esto pues es la curiosidad, el saber qué se siente, el emular inclusive conductas de adultos. Quisiera ponerte un ejemplo. Es fundamental el papel de la crianza que los padres tenemos frente a los hijos, porque muchas veces se emulan este tipo de conductas. Un dato que te quiero dar: hace algunos años, en un estudio que se levantó en materia de tabaco, resulta que el grupo de adolescentes que se encuestó, es una muestra pequeña, pero lo pongo como un ejemplo,
el grupo de adolescentes que se encuestó, que eran fumadores, que estaban en escuela secundaria, el 90% de estos jóvenes, cuando se les hizo la pregunta si cuando eran niños sus padres consumían tabaco o algún familiar consumía tabaco, el 90% dijo que sí, o lo mandaban a la tienda a comprar tabaco. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que modelamos conductas frente a los chicos, ¿no? Que nosotros como familia modelamos conductas. Hay, entre esta pregunta que haces, me parece una de las prácticas de riesgo más comunes en algunos padres de familia, que es el asumir que yo prefiero que mi hijo beba aquí, que yo le enseñe para que no beba afuera, para que no le engañen. Esa es una práctica de riesgo que no debe de pasar, es decir, debe ser muy claro, un menor de edad no puede consumir alcohol, entre otras razones evidentemente porque aún no concluye su desarrollo tanto físico como motor, como cognitivo, no puede beber alcohol. Y si un papá, una mamá, en el mejor ánimo, en el mejor espíritu de decir, claro, bueno, lo voy a ayudar para que sea, realmente lo que está generando es abriendo una puerta de riesgo, porque no es un entrenamiento el que se le debe dar al chico se le debe entrenar con estrategias de negación, de rechazo, para que hasta que él sea adulto tome la decisión por cuenta propia de elegir si bebe o no bebe, pero en este momento no puede ser. Otra, evidentemente, factor de riesgo muy común es el contar con amigos que consuman sustancias. En el caso del alcohol tenemos un problema muy serio, Fernanda, porque tú vas a ver que se ha incrementado en nuestro país los puntos de venta de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos una mayor disponibilidad de venta de bebidas alcohólicas que con anterioridad no se tenía. Hoy cada colonia tiene por lo menos en su densidad 5 puntos de venta de bebidas alcohólicas. Esto evidentemente pone una disponibilidad al acceso, al alcance de los menores. Te pondría un ejemplo, en el caso de tabaco, hemos identificado con las encuestas, con las estadísticas, que los adolescentes que compran cigarro, el 50% lo hacen en tiendas cercanas a sus escuelas. Es decir, a pesar de que por ley está prohibida la venta de cigarro a menor, los adolescentes la adquieren en tiendas, es decir, hay adultos irresponsables que les venden el tabaco a los menores. Lo mismo ocurre con el alcohol. Encontramos chicos que, aunque aquí la ley es más expresa, es más fehaciente la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas, los chavos desarrollan estrategias como pedirle a un amigo mayor que las compre, el buscar evidentemente personas que puedan vendérselas y pues evidentemente la práctica común de tomar bebidas del hogar, ¿no? ¿Eso es lo que ustedes denominan zonas de riesgo o a qué se refieren con eso? Porque estuve en su página de internet y hay un video donde muestran las zonas de riesgo a nivel nacional. Sí, bueno, las zonas de riesgo varían en función de la sustancia. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de zonas de riesgo, si pensamos en el caso de sustancias ilícitas, pues hablamos de zonas donde se presume o se tiene información de que hay narcotienditas, hay puntos de venta, a eso se le denomina zona de riesgo. Okay. Y evidentemente en el caso de bebidas alcohólicas hablamos donde una serie de factores de riesgo que denominamos están presentes. ¿Cuáles son estos? Pues el consumo, que hay una alta incidencia de consumo en esa zona, que haya una alta incidencia de venta del producto, en este caso de bebidas alcohólicas en esta zona, la prevención de adicciones tiene que ir de la mano con la participación social, es decir, es un sine qua non. No puede haber prevención si la comunidad no se involucra. Por eso es tan importante estrategias como las que impulsa CONADIC a nivel nacional, como las coaliciones comunitarias, es decir, empoderemos a la comunidad para que ellos identifiquen estas condiciones de riesgo y tomen elecciones en sus manos. Una de ellas justamente puede ser la recuperación de este tipo de espacios. Claro, y ahora sí me gustaría que pasáramos a las estadísticas. En primer lugar, hablabas de la grave situación en la adolescencia. Así es. Mira, tenemos en realidad un problema, y aquí hay que ser muy claros, Fernanda. El principal problema de consumo de sustancias psicoactivas en nuestro país es el alcohol. Si hay alguna sustancia que se consume en nuestro país es el alcohol, y aunque hemos visto, por ejemplo, prevalencias estables más o menos en población global de 12 a 65, cuando entramos en el caso de los adolescentes vemos con preocupación cómo se ha incrementado considerablemente el consumo de bebidas alcohólicas en jóvenes. Un ejemplo de ello es que inclusive empezamos a notar que se equipara en algunas ciudades el consumo entre adolescentes del sexo masculino con adolescentes del sexo femenino.
Te quiero comentar, por ejemplo, uno de los casos que más nos preocupan es un aumento significativo de 4.3 en el 2011 a 8.3 en el 2016, que nos refiere la última encuesta nacional de consumo de alcohol y drogas y tabaco, que se denomina ENCODAT 2016, que nos muestra que creció este consumo excesivo en el último mes en adolescentes. Y cuando hablamos de consumo excesivo, nos referimos a un patrón de consumo, Fernanda, que dice que la persona consume más de 5 copas por ocasión. Y cuando referimos en el último mes, se refiere que cuando se levanta la encuesta, se le pregunta a la persona si en los últimos 30 días ha tenido este patrón de consumo, si al menos alguna ocasión ha consumido más de 5 copas por ocasión. Y hablar que en adolescentes, el 8.3% de los adolescentes de 12 a 17 años ha consumido de esta manera, pues evidente es preocupante. Si tú revisas y decimos de 4.3 a 8.3, casi se incrementó en un 100% claro. El consumo del 2011 al 2016. Entonces, eso es muy grave. Pero y cuando entramos en el caso de las mujeres, porque tú ves en hombres, el dato es, pasan ellos de 6.3 a 8.9, es decir, si hay un incremento, pero está más o menos en los rasgos proporcionales. El incremento fundamental y significativo se dio en las adolescentes. Estas pasan de 2.2% a 7.7%, wow. Es decir, más de un 200% el consumo. Cuando vemos, obviamente decimos, bueno, es un dígito, todavía está por debajo del 10%, sí, pero cuando observamos, más que duplicarse, se triplica la cantidad de adolescentes que han referido un consumo de esta naturaleza. Entonces, evidentemente tenemos un problema particularmente de consumo de alcohol con menores de edad y específicamente tenemos que hacer énfasis en adolescentes del sexo femenino que están teniendo un patrón de consumo de riesgo. Ahora, en el caso de quien ya padece una adicción al alcohol y las personas que rodean a esta persona no detectaron esos focos rojos que nosotros comentábamos, ustedes cuentan con centros de atención primaria en adicciones y también tienen una línea telefónica de atención. Así es, Fernanda. En la Comisión Nacional contra las Adicciones tenemos en principio una red de 340 centros de atención primaria contra las adicciones. Es fundamental esto que tú refieres porque particularmente en el caso de adolescentes, jóvenes que se están iniciando, que a lo mejor el papá lo encontró en una experimentación, con amigos en el consumo de primera vez, es fundamental que lo lleven a uno de estos centros de atención. Estos pueden consultarlos perfectamente en la página web de CONADIC. Ahí está, en todo el país tenemos de estos centros. ¿Qué es lo que hace ahí? Ahí hay un grupo de especialistas, hay médicos, hay psicólogos que van a valorar al menor. Aquí es muy importante evitar que los papás, los familiares estereotipen, entren en pánico. Lo primero que hay que hacer es valorar el consumo del menor. Si a lo mejor fue una experimentación, si a lo mejor es apenas el inicio, estamos de manera muy oportuna para hacer una intervención. Los especialistas tienen programas para hacer intervención breve que le ayude al adolescente, no solamente en el tema de consumo de alcohol, sino que lo fortalezca en su autoconcepto, que lo fortalezca en su autoestima y le ayude en un entrenamiento de habilidades a tomar mejores decisiones, como por ejemplo ante la presión social para saber rechazar y decir que no. En ese momento se les da una atención. Si fuese el caso que tú refieres de una persona que tiene un mayor consumo y a lo mejor ya está presente la dependencia, sí, también se valora adecuadamente y si fuese el caso se le puede dar el tratamiento ahí, pero si ya requiere de una intervención mayor, se le puede referir a un centro de tratamiento residencial donde va a estar bajo cuidados profesionales en centros oficiales o en centros ya acreditados y reconocidos por la propia Comisión Nacional contra las Adicciones. Y para la población en general, si en algún momento ellos tienen alguna duda o se encuentran inclusive bajo la necesidad de requerir un apoyo, pueden hablar a nuestra línea de apoyo que es el 01800-911-2000, funciona a las 24 horas del día todo el año, en donde si es un consumo breve, el propio personal está capacitado y habilitado para dar en ese momento una intervención breve, orientarle y si fuese el caso, referirlo a un centro que le quede más cercano a su domicilio para que reciba la atención profesional. Veía que en esta línea telefónica también se pueden realizar denuncias. Así es, efectivamente, esta es una línea que además sirve para generar denuncias. Si tú revisas, por ejemplo, te pondría el caso de las cajetillas de tabaco, el número que aparece en las cajetillas de tabaco es este número. Todo lo que es relacionado al consumo de sustancias psicoactivas se atiende aquí, pero también en el caso de las drogas legales se reciben denuncias de dónde se vende alcohol y tabaco a menores de edad, denuncias de dónde se vende alcohol y tabaco adulterado, es decir, ahí se reciben y se canalizan ese
tipo de denuncias. Me parece importante mencionar un punto aquí, querida Fernanda, que no quiero dejar de pasar. El año pasado, en una reunión del Consejo Nacional de Salud, el secretario de Salud, el doctor Narro, en conjunto con los 32 secretarios de salud de todo el país, firmaron un acuerdo para establecer la estrategia nacional para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores. Y el año pasado iniciamos acciones de lo que nosotros denominamos fomento sanitario con los compañeros de COFEPRIS a nivel nacional, pero también se llevaron a cabo durante este año operativos sanitarios. ¿Y eso a qué me refiero? Que en términos generales, Fernanda, visitamos en una jornada en el mes de abril y que se ha venido desarrollando en los demás meses del año, se han realizado más de 1,900 visitas de verificación a establecimientos que venden bebidas alcohólicas y se han realizado 100 suspensiones de esos establecimientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en los operativos conjuntos entre CONADIC y COFEPRIS se realizaron visitas a puntos de venta de bebidas alcohólicas para garantizar que no hubiera venta de bebidas alcohólicas a menores. En 100 de esos establecimientos se encontró esta práctica, es decir, hablamos de menos del 5% o del 5% aproximadamente. Lo quiero poner como un ejemplo porque muchas veces hablamos de esta importancia de vigilar y prohibir y verificar la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a menores. Ya hoy en día es muy difícil que un establecimiento legalmente constituido arriesgue su licencia, arriesgue su ingreso por vender alcohol a menores. Si tú te fijas, te digo, es apenas el 5%. Sí. ¿Qué significa? Que los jóvenes se están moviendo a otro tipo de prácticas. Evidentemente las fiestas clandestinas, evidentemente la reunión en la fiesta privada, prácticas comunes en el resto del país, por ejemplo, es que los chavos vayan en zonas, por ejemplo, en playas, a los malecones, abran las cajuelas de los autos, pongan la música a todo volumen y beban directamente en vía pública. Pero también ahí entra la responsabilidad de los padres. Totalmente, es decir, aquí hay una responsabilidad tripartita, ¿no? Evidentemente de los padres, evidentemente de la gente que le vende la bebida al menor y evidentemente de la autoridad que tiene que incrementar la aplicación de estas medidas de vigilancia anterior. Por supuesto, un padre de familia que tiene bebidas alcohólicas en su casa debe de tener la precaución de tener eso bajo resguardo, de saber que no debe de estar al alcance de sus hijos, de sus menores de edad, porque te digo, una de las prácticas puede ser, no lo consigo afuera, pero lo tengo en casa, lo robo, lo escondo y me lo llevo. Hemos tenido infinidad de reportes en escuelas secundarias donde los profesores encuentran a los chicos y cuando se les cuestiona, muchos de ellos traen el alcohol de casa, ¿no? Entonces, no porque el papá se lo haya dado, sino porque lo tenía ahí y lo pudo tomar y el papá ni en cuenta de que desapareció la bebida, ¿no? Maestro Juan Arturo Sabines Torres, ¿nos podrías dar, ya nos vamos a pausa, pero antes nos podrías dar por última vez el número telefónico de su centro de atención? Claro que sí, es un número que funciona a las 24 horas del día y todo el año, es un 01800-911-2000, pueden atender ahí si una persona, inclusive te lo digo Fernanda, si un chico tiene ansiedad, desesperación, no sabe qué hacer, va a recibir ayuda profesional. Si un papá quiere denunciar la venta de alcohol o de tabaco cercana a su domicilio a menores de edad, lo puede hacer ahí, o incluso un profesor, un padre de familia que quiere información al respecto de las sustancias, también lo puede recibir ahí. Es un centro que funciona para dar asesoría, intervención e inclusive para hacer denuncias en este caso de estas sustancias. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho que haya tomado esta llamada y que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, Fernanda, muchísimas gracias también para ustedes. Pues ya lo saben, estas son las recomendaciones, hay que estar alerta a los focos rojos y con esto llegamos al final de la radio. Muchísimas gracias, nos quedamos en la televisión y también nos quedamos en el Facebook Live y nos escuchamos mañana. Muchísimas gracias.